¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy Rayla y os traigo un nuevo vídeo donde voy a enseñar la mejor clase de la FFAR 1. Han actualizado bastantes armas en la nueva actualización de la temporada 5. Ya os traje al canal La Groza, que ya la mejoraron también, que no tiene prácticamente retroceso, que voy a dejar el enlace en la descripción y en la etiqueta aquí arriba para que podáis echarle un vistacito si no lo habéis visto. Y ahora vamos a ir con la FFAR 1, que han hecho bastantes mejoras, han ampliado el daño a cortas distancias, así que vamos a ver ahora primero qué es lo que han cambiado y luego la clase que llevamos. Pero antes recuerda que puedes suscribirte al canal, ya que más del 80% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que sería mucha ayuda que le des al botón de suscribirte, ya que eso me motiva también para subir vídeos diariamente y aparte iremos creciendo poquito a poco y podremos hacer grandes cosas. Así que vamos a ver la clase, vamos a ver primero qué es lo que han mejorado y veremos la mejor clase de la FFAR actualmente. Bien, como veis ahora en pantalla, ahora inflige la FFAR 30 de daño en vez de 27 o 28 que era antes, a 12,7 metros. Lo que hace esto que vamos a hacer mucho más daño a cortas distancias, nos va a venir muy bien. Luego han aumentado la precisión de disparo desde la cadera un 14%, que no está nada mal. Antes de esa cadera era bastante complicado dar con la FFAR. Lo que han intentado hacer con este arma es convertirla, digamos, como en un subfusil, ¿vale? Ahora este arma es más parecida a un subfusil que a un fusil de asalto. Luego se ha reducido la penalización de la linterna de equipo de Tigre de un 10% a un 5%, que ahora luego lo veremos. Se ha reducido también la penalización de velocidad de movimiento al apuntar, al caminar, de 20% que tenía antes a un 5% menos, que es una barbaridad, es un 15% de diferencia. Y luego se ha reducido la bonificación del rango de daño efectivo de cañón pesado de 100 a 40, el de Task Force de 50 a 20 y el de Takedown de 150 a 80. Esto lo que han hecho es básicamente a largas distancias han bajado el daño y han aumentado el daño a cortas distancias. Por lo que si lo que queréis una FFAR es un fusil de asalto, ahora mismo no es tan bueno como era antes. Pero si lo queréis utilizar en plan subfusil a cortas y medias distancias, funciona mejor que antes. Así que ahora vamos a ver la clase de la FFAR para que veáis cómo la llevo configurada y luego os pondré una partida para que veáis cómo funciona el arma dentro del juego. Así que vamos a ello. Bien, en la mira, como ya sabéis, podéis elegir la que más os guste. Yo en mi caso he puesto la Microflex LED, que es la más limpia. Luego en bocacha le he puesto el silenciador, ya que nos oculta en el mapa y ahora lo han mejorado un poquito. No nos quita tanto daño de alcance efectivo y velocidad de balas, solamente nos quita un 10 de alcance de daño efectivo y un 8 de velocidad de balas. Y como ahora este arma lo vamos a utilizar a cortas y medias distancias, ya que han mejorado el daño de cerca y lo han reducido bastante de lejos, no nos compensa ponerle alcance de daño efectivo, ya que no nos va a servir para nada a largas distancias. Va a ser un poco contradictorio a lo que han mejorado. Y con el silenciador vamos a conseguir que no nos vean en el mapa y podamos ser más silenciosos y por lo tanto poder matar más. Luego en el cañón le he puesto el 53,8 centímetros de Ranger, ya que nos da un montón de velocidad de balas, un 100%, y solamente nos quita un 5% de velocidad apuntada al andar. He estado probando varios cañones, he estado probando el último, pero el retroceso se nota muchísimo en este arma. Sí que es verdad que para cortas distancias, si lo queréis utilizar solamente para cortas distancias, funciona bastante bien, pero a medias distancias ya se nota bastante el retroceso, ya que es un 15 vertical y un 10 horizontal, y quieras o no, a medias distancias se nota un poquito el retroceso. Sí que es verdad que quita un poquito más, nos da un poquito más de alcance de daño que nos viene bien, pero tendría también menos velocidad de balas. Así que yo he estado probando y el que más me compensa es el 53,8 centímetros de Ranger. E incluso también podéis utilizar el reforzado pesado, que nos va a dar más alcance de daño efectivo y velocidad de balas. Lo malo que va a ser un poquito más lenta, no va a ser tan veloz o tan ágil como si le ponemos el Ranger. Así que yo en mi caso pondría una de estas dos opciones. Bien, luego en el cuerpo, como hemos visto antes, en la linterna de equipo Tigre en este arma han reducido el tiempo de pintar al disparar, que antes tenía un 20% menos y ahora solamente es un 5%, así que nos viene bastante bien y nos da un 40% de distancia de revelación. Esto lo que hace es que nos marca a los enemigos con un circulito encima de ellos y es mucho más fácil detectarlos en el mapa. Bien, luego en el acople vamos a poner la empuñadura del agente de campo, que nos va a dar más control de retroceso vertical y horizontal, ya que este arma, como tiene tanta cadencia, es un poco más complicada de controlar y con esto lo que vamos a hacer es que sea muy precisa para medias distancias. No quiero utilizarla solamente para corta distancia, ¿vale? Quiero que sea más versátil, quiero que sea para cortas y medias distancias. Si la queréis utilizar únicamente para cortas distancias, yo os aconsejaría que usarais la empuñadura Bruiser o la empuñadura delantera, ¿vale? Que nos da control de retroceso horizontal, pero no nos quita velocidad de movimiento al disparar. Así que yo pondría o la empuñadura de agente de campo o la empuñadura delantera. Esta es un poco más precisa si queréis utilizarla también para medias distancias y esta es más ágil.
Luego en el cargador le he puesto el último cargador, ya que este arma es muy rápida, tiene muchísima cadencia. Quiero recargar lo más rápido posible porque si no, ya os digo, el cargador se fuma las balas súper rápido y si ponemos el estándar de 44 proyectiles normal, vamos a tardar bastante en recargar y vamos a perder mucho tiempo y nos van a poder matar antes de recargar el arma. Así que yo le pongo este último cargador para este arma que me parece fenomenal. Luego, en el mango. En el mango hay dos opciones. O podéis ponerle vendaje elástico a transportado si soléis tumbaros en el suelo, ya que nos da bastante tiempo de apuntar con la mira, 90% de resistencia a estremecimiento y apuntar al echarse cuerpo a tierra. Las desventajas es que nos quita velocidad de movimiento al disparar y tiempo de pintar al disparar. La otra opción sería el vendaje de serpiente, que nos da más tiempo, bueno, nos da un poquito menos de tiempo de apuntar con la mira, un 5% menos que el vendaje elástico aerotransportado, pero solamente nos quita un 10% de tiempo de despintar al disparar, ¿vale? Y esta nos quita, aparte de tiempo de despintar al disparar, velocidad de movimiento al disparar. Entonces podéis elegir la que más os guste. Si soléis tumbaros, yo os aconsejo la última. Y por último, en la culata le vamos a poner la culata Rider, ya que nos da un 30% de tiempo de despintar al disparar, que es bastante, y un 40% de velocidad de apuntar al andar. Lo malo es que nos quita un 30% de precisión de disparar desde la cadera, pero como hemos visto ahora ha mejorado un 14% del disparo desde la cadera con este arma, así que no nos afectaría tanto como nos afectaba antes en este arma. Esta es la clase que estoy utilizando. La verdad es que funciona bastante bien. A corta distancia revienta el arma. Es muy rápida y le han aumentado el daño, así que se nota bastante. Aunque parezca mentira, 2 o 3 puntitos de daño en un arma hace muchísimo, sobre todo con tanta cadencia como este arma. Ahora voy a dejar con una partidita para que veáis cómo funciona el arma dentro del juego, pero recuerda que puedes suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Dominio. Tomamos Alfa. Tomad los objetivos. Aseguramos confirmada. Controlado. Controlamos la situación. Resultado, uno menos.
Haceos con los objetivos. Tomamos. Tenemos ventaja. C controlado. El enemigo tiene a... Atención.